Hola, bienvenidos. Quiero darles a cada uno de los que ha llegado un aplauso, así que usted me va a ayudar ahí en el chat a colocar unas manitos aplaudiendo a todas las personas que hoy se conectan por primera vez. Pero también quiero darle la bienvenida a todas las personas que se están conectando a través de toda Latinoamérica a escuchar una palabra de bendición a través de este medio virtual. Sean bienvenidos. Este mes de agosto hemos iniciado una serie llamada Radicales, y el título que trabajamos para la primera parte de esta enseñanza fue ¿qué harías por Jesús? De hecho, ese mensaje ya está en YouTube y tú puedes ir a verlo, desatrasarte y ser enriquecido con esta enseñanza. Y hoy quiero ir a la segunda parte de Radicales, y este mensaje hoy lo he titulado Identidad Radical. Hoy más que nunca nosotros necesitamos tener una identidad clara en quién somos en Cristo. ¿Cuál es nuestra identidad en el Señor? Y esto hará que tú y yo permanezcamos firmes y cada día nuestra fe siga siendo enraizada, siga tomando fuerza y que no volvamos atrás. Necesitamos desarrollar identidad de reino. Y le voy a pedir que tome su Biblia o su celular y vaya a la palabra del Señor a Daniel, capítulo 1, versículo 1. Libro del profeta Daniel, el capítulo 1, versículo 1. Y dice la palabra del Señor así: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y aparte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y colocó utensilios en la casa del tesoro de su Dios, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y para que se le enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Ahora, la escritura nos habla en el versículo 1, para irnos introduciendo a este mensaje y lo desglosando para que pueda ser claro para nosotros. Es que Dios entrega a la nación de Israel en manos de un hombre llamado Nabucodonosor. Para este entonces él era el rey de Babilonia. Babilonia está en su temporada de oro, de conquista global. Está tomando reinos, está tomando cantidad de posesión en tierra, y ahora Dios está usando el imperio babilónico para tratar con su pueblo. En este tiempo, en la provincia de Judea, el rey en este momento es Joacim, y Dios entrega a Joacim y toda esta tierra de Jerusalén en manos de sus enemigos, o en manos de la opresión del rey de Babilonia, y son llevados a Babilonia. Entre este grupo hay unos hombres que tienen temor de Dios, que aman al Señor, y van a estar allí viviendo desde su juventud, muy adolescentes, en la tierra de Sinar, en Babilonia. Una vez estado allí, dice la escritura que una de las peticiones del rey Aspenaz, que era el príncipe de los eunucos, era el que comandaba el grupo de hombres que habían sido castrados para que estuviesen delante del rey. Pero en este caso, los hombres que voy a mencionarles ahorita, ellos no habían sido castrados por alguna razón. Quizá por su comportamiento, por su conducta, por su vida recta delante de Dios y delante del rey. Dice la escritura que fueron mandados a traer varios hombres, y las características que tenían que tener estos muchachos o estas personas que iban a estar delante del rey son 5 o 6 características. Yo quiero que usted me ayude a mirarlas, que las acabamos de leer. Número 1, dice que debían ser sin tacha. Número 2, tenía que ser de buen parecer, es decir, tenían que ser lindos los tipos que iban a estar delante del rey, tenían que tener buena presencia. Era una de las exigencias del rey de Babilonia. Número 3, tenían que ser enseñados en toda sabiduría, tenían que ser sabios en ciencia. Número 5, tienen que tener buen entendimiento. Y número 6, la sexta característica es que debían ser aptos, tenían que estar conforme a la talla, a la medida, para tener un comportamiento sabio, prudente delante del rey. 6 características que yo creo que si las fuéramos a tomar hoy, no serían muy fácil tener toda esta cantidad de excelentes características. Era la hoja de vida, era la carta de presentación de estos hombres que debían de estar delante
delante del rey. De entre estos muchachos vamos a encontrar solo algunos que la Biblia menciona, y a ellos van a ser solo 4. Ahora vaya conmigo, dice, y fueron entre ellos de los hijos de Judá. Y yo quisiera que usted separe, subraye, tache en su Biblia la palabra entre ellos, porque la Biblia solo los va a mencionar el nombre de 4 muchachos, de 4 jóvenes. Yo creo que tendrían aproximadamente unos 20 años, de acuerdo al contexto histórico, el contexto bíblico, estarían en unos 20 años. Y ellos son Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y le he dicho que subraye la palabra entre ellos, porque me causa curiosidad que la Biblia no mencione más nombres de ningunos otros muchachos, sino que entre ellos solo menciona a 4. Es que estos 4 van a tener una característica diferenciadora del demás grupo, o del grupo que está yendo en masa a ir a servir al rey de Babilonia. Solo la Biblia menciona a Daniel, número 1, a Ananías, número 2, a Misael y a Azarías, dice, los cuales el príncipe de los eunucos les puso por nombre, les cambió el nombre. De hecho, cuando le menciono a Daniel, a Ananías, a Misael y a Azarías, yo creo que más los conocemos por otros nombres. Los conocemos más por Belsasar, Sadrach, Mesac y Abednego. Es como lo aprendimos desde la escuela dominical: Sadrach, Mesac y Abednego, y Belsasar, que es Daniel. Pero el nombre original de ellos no es este que acabo de mencionar, sino conforme la escritura los acaba de llamar a ellos: Ananías, Azarías, Misael y Daniel. Pero el rey ahora quiere adoctrinar a estos muchachos, y a través del príncipe de los eunucos, la primer tarea es cambiarles el nombre. La primer tarea es trabajar en su identidad, tratar de cambiar la perspectiva que ellos tienen del Dios de Israel, borrar todo recuerdo, borrar toda idea de Dios. En este tiempo necesitamos una fe radical, y dentro de esa manera radical de vivir tenemos que tener muy clara nuestra identidad, porque parece que se nos confunde en este tiempo la identidad que tenemos en Cristo. Pareciera que unas veces nos comportamos de una manera, pero en otros contextos nos amoldamos a esas prácticas o a esas maneras de vivir. Pero ¿qué nos va a enseñar la palabra del Señor hoy a través de la vida de 4 jóvenes que tenían una identidad radical en el Señor? Y ese es el llamado esta mañana. Vamos a formar identidad radical en Cristo, una identidad que no retrocede, una identidad que no vuelve atrás. Es una identidad definida que en vez de retroceder sigue avanzando hacia el propósito por el cual el Señor les ha llamado. Eso se llama una fe radical, pero también una identidad clara en el reino. Creo que estos 4 jóvenes tenían muy clara su identidad en el Señor, y hay una importancia en este pasaje bíblico por las cuales Aspenaz, el príncipe de los eunucos, pretende cambiarles el nombre. Ahora, en el contexto judío, en el contexto hebreo, es de suma importancia el nombre en la vida de una persona. El significado de cada nombre es tan importante para los judíos, pues el nombre puede definir a una persona, además de estructurar su vida e influir en su destino. Es decir, un judío, cuando tiene su hijo, no toma de manera deportiva el ponerle un nombre. Ellos van a la escritura, ellos van a la Torá, ellos comienzan a indagar en el libro de los profetas, comienza a indagar en el antiguo pacto qué hombres fueron de ejemplo, para que de esa manera ellos puedan también llamar a sus hijos de esa manera y poder influir en el destino que van a tener en esta tierra. No suelen poner a un niño de cualquier manera. Ahora, le voy a poner un ejemplo que encontramos en Primera de Samuel, el capítulo 25, versículo 25, hablando de la importancia de los nombres. Mire este pasaje: ruego a mi señor que no haga caso a este hombre indigno, Nabal. Conforme a su nombre, así se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú, mi señor, enviaste. En este texto bíblico se nos está mencionando un hombre Nabal, y ella está diciendo: este hombre
es igual de indigno conforme su nombre. Es decir, su comportamiento está expresando aún en la manera en que él se llama. Así que los judíos no escogen un nombre a la carrera para sus hijos. Yo le voy a hacer una pregunta. Medite en este momento usted cómo escogió el nombre de sus hijos. Si usted tomó 10 nombres, los escribió en una hoja, los metieron en una bolsa, comenzaron a sacudir la bolsa y entre la familia comenzaron a meter la mano, ¿quién iba a sacar el nombre elegido? O yo no sé si alguien le puso el nombre dándole esa labor, esa tarea que debió de ser del padre o de la madre y se la entregó a una tía, a un tío y le dijo, no, póngale usted el nombre que a usted le guste, el nombre que le sea más bonito a usted. Y fue la tía la que le puso el nombre, ese nombre con el que usted está cargando hasta el día de hoy. Usted dice, me quiero cambiar el nombre. De hecho, hemos tenido personas que han acudido a los estamentos legales, han tenido que ir a las registradurías a cambiarse en el nombre porque no quieren seguir portando ese nombre que les ha marcado. Y dice, pero ¿por qué mi padre puso este nombre? ¿Por qué mi tía me puso ese nombre? Así que los nombres son muy importantes. Ahora, mediten cuál es su nombre. ¿Cómo se llama usted? ¿Sabe usted el significado de su nombre? Y con esto no quiero tampoco llevarlo a la superstición y que usted termine pensando en horóscopos ni en adivinaciones. Pero el nombre está muy relacionado con el destino de los hombres en esta tierra. Por lo menos el pueblo judío así lo considera. Yo voy a ponerles un ejemplo. Mi nombre es Juan Esteban Pulido, pero lo voy a dejar solo con los nombres. Juan Esteban. Juan significa el amado. Juan significa el amado. Ahora usted ve por qué en la gente le decimos a todos el amado. Yo creo que eso tiene que ver algo con el destino de una persona. Eso significa Juan. Los nombres tienen un gran significado y les voy a hacer un ejemplo de algunos nombres hebreos que tienen un lindo significado. Ahora, no pudiéramos abarcar en esta enseñanza nombres y nombres, pero quiero mencionarles algunos. Y de hecho, si alguna mujer está aquí en embarazo o está próxima a tener su baby, pues alguno de estos nombres le va a servir. Y usted diga, wow, me encanta ese nombre. O algún hombre está escuchando algunos de los que voy a mencionar y dice, quisiera llamar a mi hijo o a mi hija con ese nombre. Bueno, ahí está. Pero ese va a ser tu tarea, descubrir el nombre de cuál será tu hijo para que marques también un destino profético en su vida. Y le voy a mencionar el nombre en hebreo de una mujer llamada Adaya. Así, Adaya. ¿Y sabe qué significa Adaya en hebreo? Significa adorno de Dios. ¿Tú te imaginas la niña que vaya al colegio y le dicen, ¿y cómo te llamas? Y la niña conteste, me llamo Adaya. Ay, la profe le dice, ¿y qué significa Adaya? Y la niña dice, significa adorno de Dios. Y las mujeres les encanta ese tipo de nombres. Así que se solían poner nombres a las personas para marcar sus vidas. Hay otro precioso nombre en hebreo en el Antiguo Testamento llamado Noemí. Y es uno de los nombres que tienen más significado hermoso o bonito, porque el nombre Noemí significa dulzura o también significa mi delicia. Cuando a una niña en el pueblo hebreo le están poniendo el nombre de Noemí, la están relacionando con una persona amable, con una persona dulce, exquisita o suprema. Eso significa Noemí, dulzura. Otro nombre, Efrén, que también viene de la raíz hebrea Efrahim, que significa muy fructífero. Bueno, ahí lo mencionamos un poquito tratando de mencionar hebreo, pero el nombre Efraín significa fructífero y es uno de los nombres que también una de las tribus de Israel iba a encabezar, la tribu de Efraín, y significa muy fructífero. Entonces qué bueno que uno le pueda llamar a un hijo con un nombre que le esté hablando, le esté representando, signifique que será una persona de fruto en esta tierra, que será un hombre que tendrá una descendencia muy fructífera. Pero también en la escritura encuentro otro hombre, él se llama Jonás. Quienes no hemos oído hablar de Jonás, proviene del hebreo Yonaj y se refiere a la palabra paloma, pero paloma mensajera.
¿Será que eso tiene que ver también con el destino profético de Jonás? Recuerde que Dios lo envió a los ninivitas a llevar un mensaje, como una paloma mensajera, y él rehusó ese llamado a primera instancia. Dios movilizó un pez, trató con él, y luego en la oración que hace Jonás, Dios permite que este pez vaya y lo trasboque en tierra firme, y él pueda cumplir con esa asignación que Dios le había entregado de ser una paloma mensajera. Los nombres están relacionados con los destinos proféticos o con los destinos en esta tierra. Ahora, yo no creo que ningún papá hebreo, ningún judío se sienta con su esposa a decir, a ver, ¿y cómo vamos a llamar a nuestro niño? Y que el esposo diga, bueno, yo he estado pensando en ponerlo Faraón. Yo creo que ningún hombre diría, voy a poner a mi hijo Faraón. Tampoco puedo pensar que la mamá diga, ay, yo quiero por favor, esposo mío, que nuestro hijo se llame Goliat. No, porque esos nombres están asociados con opresión, están asociados con daño que hicieron a la nación de Israel. Tampoco creo que un padre moderno quisiera llamar a su hijo Pilatos. Ay, Pilatos, ¿dónde está Pilatos? Y ese destino que está marcando el niño es que nunca va a asumir responsabilidades y que siempre se estará lavando las manos de cualquier dificultad o de cualquier problema. Tampoco he escuchado un hombre que diga, voy a llamar a mi hijo Barrabás. No, ¿recuerdas a Barrabás? Es quien disputa con Jesús ante una cantidad de personas, ante la multitud. ¿Quién debía ser elegido? ¿Si Barrabás o si Jesús? Recuerde que Barrabás representa a la humanidad irreverente, el pecado, y Barrabás es entregado a la multitud en canje por el castigo del Mesías. Nadie quisiera llamar a su hijo Barrabás, o nadie quisiera llamar a su hijo Judas. Ninguna persona quisiera marcar la vida de sus hijos. De hecho, cuando vemos a los niños jugar a los superhéroes, ellos nunca piensan en un nombre de fracaso. Ellos están poniendo nombres de superhéroes, de aquellos que han logrado hacer cosas heroicas, y en la manera en la que ellos se identifican. Tampoco en nuestra estructura cultural, porque no somos del pueblo judío, no somos judíos, entonces nosotros no pensamos muchas veces en esos nombres, aunque muchos creyentes que son muy estudiosos de la palabra sí ponen a sus hijos con estos nombres bíblicos, y es precioso. Pero tampoco he visto en nuestra cultura, en nuestra estructura de pensamiento, que un hombre diga, bueno, yo quiero llamar a mi hijo Adolf Hitler, quiero que mi hijo se llame de esa manera. Nadie lo ha hecho así. Jamás alguien haría eso, porque estaría marcando un rumbo de destrucción para sus hijos. Sería el hazmerreír de la sociedad. Nadie quisiera estar con ese tipo de niños, o sería una burla social. Así que siempre pensamos en nombres que dignifiquen la persona. ¿Por qué estoy hablando tanto de esto? Porque ahorita vamos a entrar en lo que va a trabajar Aspenaz, principal de los eunucos, cumpliendo la orden del rey de Babilonia para cambiarles el nombre. Porque cuando se cambia el nombre de una persona o se le entrega un nombre, se le está entregando una identidad. Estuve consultando cuáles fueron los nombres que más se usaron en el 2018 en Israel. Digo 2018 porque no pude hallar nada del presente año ni del 2019. Así que en el 2018 uno de los nombres que más fue registrado en el pueblo judío fue el nombre de David. O sea, sus padres querían que su hijo se llamara David, en mención al rey de Israel, el segundo rey de Israel, el rey David. Así que 1447 personas lograron poner en el 2018 a su hijo David en Israel. Pero también fue seguido acerca por el nombre Ariel, que tiene un significado poderoso. 1323 personas fueron nombrados, y así comenzaron a volverse también muy populares otros nombres que no se usaban, como Abigail, y se ha estado ampliando el nombre para representar el destino profético del niño, como Abigail, Arbel, Ofir, Carmel. Muchos nombres han comenzado a tener más fuerza, porque los padres encuentran que cuando ponen un nombre a un hijo con un destino profético, algo ocurre. Así que el príncipe de los eunucos comienza a trabajar en la identidad de estos muchachos. Si usted va y mira en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 1, dice que él les cambió el nombre a ellos. Así que la Biblia menciona a 4 muchachos. Otra pregunta aquí: ¿por qué la Biblia o el escritor de este libro, Daniel,
solo menciona a 4 muchachos, el cambio de 4 nombres. ¿Por qué solo lo menciona a ellos si los que son traídos ante el rey no son 4? Son muchos, son centenas de jóvenes que van a estar siendo preparados delante del rey. Pero pareciera que solo estos 4 van a mantener su identidad. Pareciera que solo estos 4 han creído en servir al Eterno. Ellos no se van a mover. Así que estos nombres son cambiados. Por ejemplo, el nombre de Daniel significa justicia de Dios. Y cuando vino ante el príncipe de los eunucos, Aspenaz, se quedó mirando a Daniel y dijo: el nombre de este muchacho es justicia de Dios, así que le voy a cambiar el nombre por Beltsasar. Y la palabra Beltsasar tiene su raíz en Bel, que significa también Baal. Era un dios de los babilonios. Así que este hombre ahora le estaba diciendo a Daniel: ya voy a borrar tu pasado, voy a borrar tu fe. No seguirás llamándote justicia de Dios. Ahora serás un servidor de Bel, un servidor de Baal. Estaban tratando de adoctrinarlo con el pensamiento babilónico. También se acercó al otro joven que se llamaba Ananías, y su nombre significa piadoso o misericordioso. Así es el nombre de Ananías, significa Dios es piadoso o misericordioso. Y él trata de cambiar el nombre de este muchacho por el de Sadrach, y su nombre compuesto significa mandato de Acú. ¿Quién es Acú? Era un dios sumerio, y lo que estaba haciendo este hombre era metiéndole en el pensamiento a este jovencito que ya no sería más llamado Dios es misericordioso o Dios es piadoso. Ahora le está diciendo que él le pertenece a un dios sumerio llamado Acú, y cambia su nombre por Sadrach. Lo que estaba haciendo Babilonia ahora era estar cambiándole la identidad a estos muchachos. Daniel no será siendo más justicia de Dios, tu nombre ahora será Bel, será Baal. A este otro joven ya no le están diciendo: tu nombre no significará más Dios es piadoso o misericordioso. Tu nombre no será más Ananías, ya tu nombre será mandato de Acú. Le perteneces a un dios sumerio. El tercer nombre ahora entonces es Misael, y el nombre Misael significa ¿quién como Dios? ¡Wow! Precioso ese nombre. ¿Quién como Dios? Y le cambian el nombre por Mesac. Y el nombre Mesac es un nombre compuesto al parecer de Mishak Aku, y significa ¿quién es como Aku? Ese mismo dios sumerio. Le estaban trayendo la influencia de los dioses paganos para trabajar su identidad. Y por último, Azarías. El nombre Azarías significa fuerza de Dios. Precioso nombre. Uno llamarse Azarías significa fuerza de Dios. Pero ahora vienen a cambiarle el nombre por Abednego, que significa siervo de Nego. Y Nego es una variante de Nebo, una deidad cuyo nombre se aplicó a muchos gobernantes en el imperio babilónico, que también encontramos variantes de esta deidad en otras culturas que lo llamaban también Nabú. Esta deidad era del dios de las ciencias y de las literaturas. Estaban cambiándole la identidad a estos muchachos. ¿Sabe que Satanás constantemente está trabajando en cambiar nuestra manera de pensar? Está siempre atacando la identidad del creyente. Por eso estamos en esta serie que se llama Radical, bajo este mensaje: identidad radical. ¿Con quién te identificas? ¿A quién tú estás siguiendo? Hago esa pregunta en este momento, porque esto va a hacer que tu identidad, si está en Cristo, cada vez se afiance, o si no está en Cristo, hoy pueda afianzarse. Ellos están siendo atacados por el espíritu babilónico para poderlos esclavizar. Los querían adoctrinar. Ahora, algunos eruditos dicen que quizá hay 3 razones por las cuales hacían esto con los muchachos, en educarlos en las ciencias babilónicas. Y número 1, quiero que usted lo anote allí. Ellos dicen que era una manera de asegurarse, trabajar con los hijos de la nobleza para poder retener sus familias, siéndoles fieles al imperio babilónico.
Lo número 2 es que se dice que necesitaban preparar muchos jóvenes que habían traído como rehenes para que sirvieran en la nueva burocracia de Nabucodonosor, para que fueran útiles en su reino. Y número 3, para que estos muchachos, al ser expertos, educados en la ley babilónica y en la lengua caldea, sirvieran de intermediación entre el imperio babilónico y la provincia de Judea. Finalmente, lo que se está haciendo con ellos es robándole el pensamiento de Dios, es robándole la identidad, la cultura que ya habían formado con el Dios del cielo. Y yo creo que Satanás constantemente está trabajando en borrar de la mente de las generaciones el Dios eterno. Este tiempo de cuarentena es un tiempo de doble filo, lo he dicho muchas veces, porque o se afianza la fe para muchos jóvenes, o Satanás va a comenzar a trabajarles con un pensamiento babilónico, con un pensamiento anti Dios, para que el Dios que habían conocido comience a disluirse esa mentalidad. Nosotros estamos empeñados en discipular las generaciones presentes. Trabajamos para que los niños sigan conociendo el evangelio, porque ellos no pueden olvidar cuál es su identidad. Ellos no pueden ser adoctrinados con nuevos pensamientos en esta generación. Tienen que seguir conociendo la palabra viva del Señor y mantener una identidad radical en medio de Babilonia, en medio de una comunidad, una sociedad que se está desbordando, que se está quebrando. Puedan tener una identidad clara a quién pertenecen. Y yo creo que tú que has escuchado al Señor Jesús, tú que has congregado a tu familia, tú que has ido a la iglesia por años, debes permanecer fiel al Señor y no canjear, no cambiar la fe, tener una identidad clara. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Así que ese era el trabajo de Babilonia. Querían reeducar a estos muchachos y comenzaron a trabajar en esto, pero en el versículo 5 dice que el rey les asignó una ración de comida para que comiesen lo que el rey comía y para que tomasen del vino que el rey estaba tomando. Todos los días, todos los muchachos tenían que comer esto. Vuelve la pregunta otra vez: ¿por qué la Biblia solo menciona a estos 4 muchachos? ¿Qué pasó con los demás muchachos? No eran paganos, ellos también eran judíos, pero la Biblia solo habla de 4 que se negaron de comer de la carne y del vino del rey. Muchos han discrepado de por qué comieron y no bebieron del vino del rey. Pero la razón fundamental era porque los judíos tenían una manera en cómo preparar los alimentos. Así que ceremonialmente la comida del rey era impura para un judío participar de ella. Y número 2, ¿por qué el vino? ¿Será que el judío no podía probar vino? Lo que pasaba con el vino es que el rey de Babilonia lo ofrecía a su dios Nebo y lo consagraba a sus dioses babilónicos, porque se decía: quien tome el vino del rey y quien tome del vino que se consagra a los dioses babilónicos, entonces será más sabio y más entendido. ¿La cogió? ¿Por qué Daniel no toma del vino? Porque él le iba a mostrar al rey y le iba a demostrar al principal de los eunucos que su sabiduría no venía por beber el vino del rey consagrado a los dioses paganos, sino que su sabiduría, su inteligencia, su entendimiento provenía del Dios al que él servía. Y él le dice: oh, por favor, no me obligues a contaminarme con la comida del rey ni a beber su vino. Yo te voy a pedir un favor, hazlo por favor. Déjame 10 días a mí y a mis 3 amigos no probar de la comida del rey y no tomar de su vino, y vas a hacer un ensayo. Nosotros vamos a comer legumbres y en 10 días vas a hacer un examen, vas a supervisar cómo está nuestra piel, cómo estamos nosotros de salud. Así que él aceptó esta propuesta de Daniel, porque Dios le dio gracia a Daniel juntamente con sus amigos frente al principal de los eunucos. 10 días solo comiendo legumbres. A los 10 días llegó este hombre a supervisar cómo estaban sus cuerpos, y efectivamente estaban todavía más robustos que los demás. Otra pregunta: ¿quiénes eran los demás? ¿Eran sus enemigos? ¿Eran sus oponentes? ¿Era su competencia? No, señores, eran jóvenes de su misma nacionalidad. Eran jóvenes que habían conocido a Dios en Israel, pero ahora habían vendido su fe, habían vendido su identidad
porque no la tenían radical y la vendieron por la porción de la comida del rey, contaminándose ceremonialmente y contaminándose con el vino que era consagrado a los dioses paganos. ¿Qué podemos aprender en este pasaje bíblico? Vemos hombres con una fe radical, con una identidad clara en el Señor. Y en este tiempo y en el que se viene, vendrán tiempos donde la identidad del cristiano va a seguir siendo tocada, la identidad va a seguir siendo movida, y Satanás no respeta pastor, maestro, músico, niño, porque no respetó a Jesús. En Lucas capítulo 4 se nos habla cómo Satanás comenzó a tentar a Jesús, y una de las frases que se repite allí es: si eres el Hijo de Dios, lánzate de este lugar. Si eres el Hijo de Dios, entonces di a estas piedras que se conviertan en pan. Comenzó a golpear la identidad de Jesús. Estaba tratando de confundirle, pero Jesús sabía quién era, de dónde venía y hacia dónde volvería. Así que le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Y comenzó a tratarlo a través de la palabra, porque la palabra es la que trae identidad al cristiano. Todos seremos siempre atacados en nuestra identidad, y estamos llamados a mantenernos firmes. A ver, ¿cuántos quieren tener esa identidad en Cristo firme? ¿Has vendido tu identidad en algún momento? ¿Has mezclado los principios entregándolos? Dios está llamando en este tiempo a la generación del avivamiento, a la generación que tiene un padre, a la generación que es nacida por el Espíritu, a ser gente con una cultura radical, con una identidad clara, con una posición clara. No vendas tu identidad en Cristo. La generación radical es una generación con una identidad clara en Cristo. Hoy veo a muchos confundidos. Están entregando el mensaje de la fe. Muchos seguirán entregando el mensaje de salvación, corrompiéndolo. Otros dirán: no, esto no es pecado, esto lo podemos hacer. Es que somos muy religiosos si no lo hacemos. Quiero decirte que Dios nos está llamando a tener una identidad radical. San Pedro está con Jesús horas antes de ser entregado el maestro, y Jesús le dijo: antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. A lo cual San Pedro le dijo: no, yo no te negaré. Si me es posible, voy a morir contigo. Y comenzó a valerse de sus propias fuerzas. Pero efectivamente, cuando vinieron a arrestar al maestro, de los primeros que salió huyendo fue San Pedro. Salió corriendo a esconderse. Y cuando se calentaba las manos a la madrugada, una mujer se le acercó y le dijo: tú eres de los que andaba con Jesús. Y él se quedó mirándole y le dijo: no, yo no lo conozco, no sé quién es. Y siguió calentando sus manos en la hoguera. Esta mujer volvió y le repitió: sí, tú eres de los que andaba con Jesús, porque hablas como ellos, tú te comportas como ellos. Y comenzó a gritar: no lo conozco, no lo conozco. Y en ese momento el gallo cantó, y él escuchó las palabras del Señor Jesús: antes que el gallo cante, tú ya me habrás negado 3 veces. En ese momento su identidad fue golpeada, fue movida. Esta generación, efectivamente la que estamos viviendo, es una generación que está siendo llamada por Dios a retener su identidad. Es una generación que está llamada a tener radicalismo en su claridad de posición en Jesucristo, porque si no, tu fe será removida, será quitada. Pero pase lo que pase, venga lo que venga, tú y yo tendremos una identidad de quiénes somos y a quién le pertenecemos. Nosotros le pertenecemos a Jesucristo, a quien representamos en esta tierra, y estamos en esta tierra. No somos de esta tierra, como lo dice la palabra, porque nosotros tenemos una identidad de reino. ¿Qué cosas estás escuchando? ¿Qué cosas estás ya aplicando en tu vida y estás dejando de lado la palabra? Sabes que si algo se está acumulando en este tiempo, es un deseo de la gente oír cosas nuevas, a lo que la Biblia llama comezón de oír. Y muchos están en la internet, ponen este video, ponen el otro, y se están perturbando con pensamientos, con ideas, con filosofía huecas, y no están yendo a su identidad, que es Cristo. Hoy las películas están trastornando el pensamiento cultural. Hoy las redes sociales, en muchos casos, no digo que es mala, ojo con esto, pero muchos conceptos que allí están tratando de modificar el pensamiento. Y el creyente hoy está siendo llamado por Dios a tener identidad radical.
Ese Sadrach, Mesach y Abednego y Belsasar, conforme les habían puesto el nombre pagano, que es Daniel, Azarías, Misael. Y ellos están allí sirviendo al Señor sin vender su propia identidad. Cuando venimos a Cristo, lo primero que Él hace con nosotros es darnos una nueva identidad. Por eso la Biblia dice que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Por eso en Juan capítulo 3 versículo 1 se habla del nuevo nacimiento, la nueva identidad en Cristo, el nuevo posicionamiento. Porque cuando estoy en Cristo tengo una identidad nueva. Soy hijo, soy heredero, soy redimido, soy perdonado, soy coheredero con Cristo. Comenzamos a entrar en una nueva identidad con Cristo. Todos los que venían a Cristo, Él siempre les cambiaba su pasado, les cambiaba su nombre para darles una nueva identidad. Por ejemplo, Simón vino a Jesús y Simón significa caña cascada, carácter endeble o también arena movediza. Habla de un carácter que no es firme. Y Jesús le dijo: ya no te llamarás más Simón, ya no serás más caña cascada por el viento o caña doblada por el viento, para hacerme entender. Ya no serás más arena endeble o movediza. Ahora serás llamado Petros, que significa piedra, porque voy a establecerte con una fe sólida. Dios le cambió el nombre a este personaje bíblico y ahora la identidad es la de un hombre con un carácter fuerte, que lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, hablando a más de 3,000 personas para que entreguen sus vidas a Jesús. Pasó de ver un carácter débil, endeble, a ser uno fortalecido con la nueva identidad que Cristo ahora le ha brindado. También encontramos en las Sagradas Escrituras un hombre llamado Saulo. Y Saulo, cuando va camino a Damasco, dice la Escritura que él tiene un encuentro con Jesús. Y Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en ese momento tiene ese encuentro con el Señor. No se nos dice cuándo su nombre fue cambiado, pero sí nos menciona la Escritura que ya su nombre no fue más Saulo, sino que su nombre ahora significa, o su nombre ahora es Pablo. Ahora, ¿por qué la diferencia de esos dos nombres? Porque Saulo significa en hebreo requerido, pero Pablo significa pequeño. Dios le enseñó a Pablo que en su reino el más grande ahora era el que se hacía pequeño. Por eso en 1 de Corintios el capítulo 15 en el versículo 9, San Pablo se presenta así como el más pequeño entre los hermanos. El Señor le dio una nueva identidad. En Juan capítulo 8 versículo 14 dice: respondió Jesús a los fariseos y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido, a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. El Señor Jesús tenía una identidad clara, y yo puedo ver eso también en estos 4 muchachos cuando están en Babilonia. Tienen una identidad clara en el reino. Y hoy estamos en una generación con una crisis de identidad. Por eso en las redes sociales se está la gente tratando de encontrar identidad, está tratando de encontrarse importante, está encontrando sentirse parte de algo, parte de una comunidad. Antes de que existieran las redes sociales, yo enseñaba acerca de las tribus urbanas. Ha pasado el tiempo y en ese entonces estaba la tribu de los emo y cantidad de tribus urbanas que se juntaban para compartir ciertos gustos. Ahora está todo por la internet. Así que las personas están tratando de encontrar en la internet y las redes sociales, por grupos y subgrupos, cantidad de afinidades para poder tener su identidad. Otros están tratando de encajar en la sociedad. Necesidad de pertenecer. Esa es la sociedad que tenemos hoy. Una sociedad sin identidad. Una generación confundida. De hecho, esta semana escuché un concepto que me pareció impresionante, y es que hoy se está cursando en los estamentos legales que las ideas sean por encima de las evidencias. Te lo repito, las ideas prevalezcan por encima de las evidencias. Tenemos una sociedad que cada vez se está desbordando en una crisis de identidad, y la identidad verdadera para el creyente está en Jesucristo. Si muchas personas han estado divagando, han estado de un lugar a otro tratando de ser aceptados, de ser encontrados parte de alguna comunidad, de algún sector, y has hecho cantidad de locuras tratando de ser aceptado, no corras más por esa identidad.
La identidad real se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Él sabía quién era. Él sabía su posición en Cristo. Y es que el mensaje de Jesucristo, el mensaje del reino, levanta una generación con una identidad responsable. ¿Qué significa identidad responsable? Que yo no necesito tener al pastor, al líder, al profeta para yo saber qué debo de hacer en ciertos momentos. Yo no necesito tener a mi mentor en todas las decisiones de mi vida porque yo sé que le agrada a Cristo. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Cuando hay una identidad clara, entonces nosotros somos responsables para vivir para el Señor. Ay, aquí no es que me digas, pastor, es que el ambiente en el que yo me muevo es muy difícil. Es que la filosofía que golpea el sector donde yo trabajo es fuerte. Donde quiera que tú estés, si estás con una identidad clara de reino, con una identidad clara en Cristo, nada te va a mover. Allí están estos hombres diciendo, no nos vamos a contaminar con la comida del rey. Y es que las personas que tienen identidad clara son personas que se vuelven influyentes en su sociedad. Este hombre se volvió influencia porque dice la escritura que el hombre que estaba a cargo de los eunucos le aceptó la propuesta. Él influenció la vida de este hombre para él mantener su fe. Gente con identidad radical va a ser influencia. Si Dios te ha permitido tener redes sociales, no solo es para que pongas la foto de tu cola ahí en las historias, no solo es para que pongas la foto de tu hermosa cara en el perfil, es para que a esas 3,000, 4,000, 10,000, 20,000 personas que tienes en las redes, tú le puedas hacer influencia por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esas redes sociales que el Señor te permitió tener es para que tú expongas el pensamiento bíblico, para que tú expongas tu mirada del reino. Y yo quiero invitar a esos que tienen redes sociales que esta semana sean revolución a tener una fe radical en Cristo y que no te amoldes a la comida ni al vino del rey. La identidad radical hace que la vida de un hombre y de una mujer sea responsable frente al Señor Jesucristo. La identidad radical en cristianos les hace tener un espíritu mayor. Dice la escritura que pasado el tiempo, que estos hombres tenían que ser preparados en las letras, en la lengua caldea, en la cultura babilonia. Se presentaron delante del rey y el rey comenzó a examinarlos. Ahí está Nabucodonosor, el hombre sabio de su época, el hombre más prepotente y orgulloso, con una capacidad y un tacto de oler de lejos si alguien está siendo instruido en la cultura babilónica o si no lo está haciendo. Y allí están estos jovencitos, estos muchachos de 20 años aproximadamente. Están ellos delante del rey y dice la escritura que ellos fueron hallados 10 veces, óigame bien, 10 veces mejor que los demás. Tenían un espíritu superior. Así que si un joven me está viendo esto, no diga, pastor, es que yo soy joven y yo sé que si yo caigo, pues Dios me perdona. Y yo estoy de acuerdo con eso. Te digo, así es, Dios levanta al caído. Pero eso no es una excusa que con nuestra juventud digamos que no podemos servir al Señor. Estos jóvenes nos muestran que aunque estaban en una edad temprana, pudieron tener una identidad radical. Y ese es el llamado en este día. 10 veces mejor fueron encontrados, pero era lo que había sobre sus vidas y era el Espíritu de Jehová. Era el Espíritu de Dios el que los hizo 10 veces un arma potente mayor que los demás, más entendidos en conocimientos, más conocidos en letras, más entendidos en ciencia, más entendidos que los demás que les estaban acompañando. Eso se llama identidad radical. Te hablo a ti. Has estado próximo a vender tu identidad en Cristo. Te reúnes en la sociedad que estás ahorita y pareces un camaleón. Cuando estás en la iglesia, mutas y pareces cristiano. Pero sales de la iglesia y haces como el camaleón. Te ajustas y te amoldas al mundo. Y entonces no hay una diferencia si eres de Cristo o si no eres de Cristo.
En esta serie radical estamos llevando nuestra vida a una inspiración nueva, a un entendimiento nuevo de la revelación de Cristo resucitado en nosotros, en quien hemos creído. Y el llamado hoy es identidad radical. ¿Con quién te identificas? Con Cristo. Cuando te preguntan, ¿y con quién te identificas? Ay, yo me identifico con Shakira. No, mi actor preferido es Rambo. Yo me identifico con Rambo. No. ¿Quién es tu identidad? ¿De dónde proviene tu clara identidad? Proviene de Cristo. Cuando tú estés frente a ciertos escenarios, lo que vas a tener en tu mente es que tu modelo a seguir se llama Jesucristo. Yo espero que esta mañana esta palabra haya calado a tu corazón. No pretendo de estar hablando y repitiendo palabras sin sentido para ti quizá. Yo lo que quiero hoy exponer es un pensamiento del corazón de Dios, al cual Dios está llamando a la iglesia a tener una identidad firme en Cristo, que sea inamovible. Si tú has recibido este mensaje esta mañana, si has sentido que Dios ha hablado a tu corazón y que Dios te está movilizando de un punto A a un punto B, si esta serie radical Dios la preparó exclusivamente para ti, yo te voy a pedir que ores conmigo esta mañana. Vamos a pedirle al Señor que Él levante en nosotros una identidad clara. Si has estado confundido, no sabes cuál es ese sentido que tiene tu vida en esta tierra, hoy el Señor va a traer entendimiento sobre tu corazón. Padre, bendigo cada joven, cada persona, cada familia que está conectada ahora mismo a través de la internet. Y tú nos estás hoy llevando, Señor, al entendimiento del reino, que nuestra identidad está en ti, Señor. Que aunque Babilonia, aunque el mundo trate de cambiar nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver, percibir el mundo, hoy, Señor, creemos que el pensamiento que ha sido entregado por medio de Jesucristo es el cual en el que nosotros vivimos, nos movemos y en él fluimos. Señor, oro para que cada joven que me está viendo sea parte de esa generación radical, de esa generación que ha decidido servirte y seguirte. Oro por cada familia, por cada persona, para que su vida sea transformada por el toque del Maestro. Vamos, levanta tus manos allí en casa. Vamos, no tengas pereza, levanta tus manos y dile: Señor, quiero tener una identidad radical en ti y no quiero canjear, no quiero vender mi fe en ningún momento, en el nombre de Jesús. Si alguien está allí y dice: yo necesito reconciliarme con Jesús, o es primera vez que te conectas en esta enseñanza, yo te voy a pedir que hagas esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, hoy te pido perdón por mis pecados. Abro las puertas de mi corazón para que tú seas el Rey y el Señor de mi vida. Hoy declaro que Jesucristo es el Señor, que murió entre los muertos, pero resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, y un día vendrá por segunda vez. Hoy yo lo recibo en mi corazón y pido que la identidad de Cristo me posea y me inunde. En el nombre de Jesús, diga conmigo: amén y amén. Qué bendición. Qué bendición que Dios está trayendo identidad a su iglesia. Vamos, levanta tus manitos y comienza a batirlas un momento delante del Señor y decirle: Señor, yo hoy me identifico contigo. No me quiero identificar con el mundo, no me quiero identificar con Babilonia, no me quiero identificar con los preceptos de Nabucodonosor. Hoy quiero tener los principios y el entendimiento del reino. En el nombre de Jesús, diga conmigo: amén. Yo no quisiera terminar este momento sin hacer una oración por todas las personas que están padeciendo enfermedad o tienen una petición especial. Quiero que juntos oremos al Señor, porque cuando nos ponemos de acuerdo en una petición, cosas maravillosas ocurren. Ponga sus manitos ahí donde está la enfermedad. Ponga sus manos, porque ustedes han estado viendo en este tiempo cómo Dios está haciendo milagros a través de estas transmisiones. Gente está siendo sanada y tú eres próximo para recibir esa bendición. Señor, bendigo cada persona en este momento, y toda enfermedad se va fuera en el nombre de Jesús. Toda enfermedad en la columna desaparece en el nombre de Jesús. Aún los discos que están allí torcidos, discos desgastados, en el nombre de Jesús reciban sanidad, porque por tu llaga hemos sido sanos.
Oro, Señor, por cada persona que tiene problemas de migraña. En el nombre de Jesús, toda enfermedad suelta ahora mismo la mente de cada persona. Se va toda migraña fuera en el nombre de Jesús. Todo problema en la espalda de alguien se va en el nombre de Jesús. Problemas de hinchazón en las rodillas se van en el nombre de Jesús. Una persona que está reteniendo líquidos, el Señor sana tu cuerpo ahora mismo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Toda enfermedad que hace que tu cuerpo esté reteniendo líquidos, ahora mismo haya libertad y liberación para tu cuerpo en el nombre poderoso de Jesús. Alguien con un dolor en su hombro, Padre, reprendo toda enfermedad en el nombre de Jesús. Y todo problema de dolor en el hombro se va ahora mismo. Se va ahora mismo en el nombre de Jesús. Alguien con un dolor en su cuello, en el nombre de Jesús. Se va todo dolor ahora mismo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pido que ángeles del cielo desciendan a tu cuarto, a tu casa y traigan bendición en este momento. Traigan esos órganos milagrosamente para tu cuerpo y sean reemplazados por el poder del Espíritu Santo. Toda enfermedad digestiva se va en el nombre de Jesús. Enfermedad de COVID desaparece en el nombre de Jesús. Enfermedades en los ojos, cual sea la enfermedad, se va fuera ahora mismo de tu cuerpo en el nombre de Jesús. Y toda la gloria sea para ti, Señor, porque tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre, y sigues obrando milagros. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor en este momento? Vamos, aplaudo al Señor ahí desde su casa, en su cuarto, de un grito, un silbo, alguna bulla haga en este momento, porque Dios está levantando nuestras vidas. Así que este mensaje, espero que haya llegado a sus corazones, que haya sido de bendición y que nuestra identidad en Cristo a partir de hoy sea radical. Que el Señor los guarde, los bendiga y nos vemos este próximo miércoles 7:30 en nuestra noche de milagros. Bendiciones.